¿Qué onda? Bienvenidos a otra plática. Hoy vamos a meternos con una idea que, híjoles, de entrada suena medio paradójica, ¿no? Casi como a truco. Hola, hola. Siempre lista para esas ideas que te hacen decir, a ver cómo está eso. Y sí, la de hoy tiene justo ese saborcito. Exacto. Porque fíjate, el rollo es este. ¿Cómo es que clavarte a aprender de inteligencia artificial, que si los fierros, que si el código, pura lógica, máquinas? Ajá. Pues resulta que, casi sin querer, ¡zas!, también te pone a ejercitar y a reforzar esas habilidades superhumanas. Ya sabes, las que llaman blandas. Las famosas soft skills, claro. Colaborar, comunicar, liderar incluso. Esas meras. Pero a ver, la lógica, la primerita que te viene a la mente diría lo contrario, ¿no? O sea, más tiempo pegado a la computadora, hablando con algoritmos. Pues sí, uno pensaría, esto me va a aislar. Te hace menos de trato humano quizá. Es la reacción más común, sí. Ver la tecnología como algo que reemplaza la interacción. Pero ahí te va el giro interesante. A ver. Si el aprendizaje y sobre todo el uso de la IA se enfoca bien, puede ser una herramienta, increíblemente poderosa para justo mejorar esas interacciones. El secreto, como casi siempre, está en el cómo. No solo el qué aprendes. Exacto, sino cómo lo aprendes y, bien importante, para qué lo usas. A ver, desmenucemos eso que suena como a que hay un plan de estudios oculto cuando aprendes IA. O sea, mientras te estás peleando con el código o viendo cómo darle la instrucción correcta a la máquina, justo, estás desarrollando otros músculos casi sin darte cuenta. Exactamente. Como ir al gym a hacer brazo y de repente, ¡pum!, descubres que caminas más derecho y respiras mejor casi sin querer. Ándale, así. Y eso, fíjate, es algo que instituciones que se toman muy en serio esto de enseñar IA, como por ejemplo IDEA México, Así los ubico. que además están certificados y tienen cursos en línea súper completos, lo tienen muy, muy presente. O sea, entienden que hoy formar gente en IA no es nada más enseñarles a picar teclas. Claro, va más allá. Es facilitar este desarrollo completo, ¿sabes? Preparar personas, personas integrales, para lo que venga. Va. Pues esa es la misión de hoy entonces. Descubrir cómo esa inversión de tiempo, de neuronas, en entenderle a la IA puede ser también una inversión súper rentable en nuestra inteligencia emocional, en cómo trabajamos juntos, en cómo guiamos equipos. ¿Listos para ver cómo la máquina nos puede hacer, irónicamente, más humanos? Venga, suena bien. Empecemos con colaborar. Mira, todos hemos estado en ese proyecto de equipo que parece más bien campo de batalla, ¿no? Uf, sí, el clásico. Que si mis ideas no pegan, que si fulanito quiere controlar todo, que la comunicación es un teléfono descompuesto, a veces es un caos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Una cosa sin sentimientos, un algoritmo, va a ayudar con eso. Suena totalmente ilógico, ¿verdad? Pero piénsalo así. La IA como una especie de facilitador neutral. ¿Un facilitador? Sí, como un terreno común, objetivo. Imagina la lluvia de ideas al brainstorming. ¿Qué pasa seguido? Pues que el que habla más fuerte o el que se oye más seguro. Exacto. Sus ideas dominan, no necesariamente las mejores. Ahora, piensa usar una IA. A ver, IA, dame 15 ideas para este problema de mercado. ¡Pum! Tienes un bonche de ideas ahí, sin dueño. Neutrales. La discusión ya no empieza con esta es mi idea, sino con, a ver, evaluemos estas ideas. Le quita el ego de encima, entonces. Ya no es la competencia de a ver quién es más creativo al principio. Justo. El foco cambia. Ya no es de quién es la idea, sino qué tan buena y viable es. Construye sobre algo externo. Ok, eso tiene sentido. Ahora piensa en organizar y planear. Dividir el proyecto, asignar tareas. A veces es un campo minado, ¿no? ¿Qué si negociaciones? ¿Qué si resentimientos? ¿Qué si a uno le toca más chamba? Sí, siempre pasa. Bueno, una IA bien instruida podría sugerir una división lógica, quizás basada en perfiles, en cargas previas, hace que la conversación sea menos personal, más estructurada. Como tener un project manager súper objetivo que no tiene favoritos ni historial. Exacto, un project manager sin filias ni fobias. ¡Qué tentación! Ya sé, pero ok, suena eficiente, pero ¿no se pierde un poco la chispa? Esa fricción creativa que a veces sale de discutir, de defender tu punto con pasión. Excelente punto.
Y la clave es entender que la IA no viene a reemplazar la interacción humana, sino a reenfocarla. No es que elimine la discusión apasionada. Ajá. Le da un mejor punto de partida. La IA puede hacer la estructura inicial, generar opciones, organizar la info, y eso libera la energía del equipo para lo realmente humano. El debate estratégico, la crítica de esas opciones. Eso, la construcción conjunta sobre esas bases. La pasión y la chispa se aplican, digamos, a un nivel más alto. Ok, me va haciendo clic. Y hay otro punto interesante, el lenguaje común. Cuando un equipo aprende junto a darle instrucciones buenas a la IA, eso que ahora llaman promptear, Que es todo un arte, dicen. lo es. Es escribirle a la IA para que haga justo lo que necesitas. Bueno, cuando el equipo hace eso junto, empiezan a calibrar su propio entendimiento. ¿Cómo? Si para lograr una imagen que fuera, no sé, minimalista y elegante, tuvieron que probar 5 prompts, ahora todos en el equipo comparten una idea mucho más concreta de qué significa eso para ese proyecto. Ah, claro. Obliga a definir los términos entre ellos. Exactamente. Mejora la comunicación interna un montón, sobre todo en cosas creativas donde las palabras son medio ambiguas. Entiendo. Es como si, al intentar ser claros con la máquina, a fuerzas tienen que ser más claros entre ellos sobre qué quieren decir realmente. Justo. La IA es como un espejo. Refleja si la petición del equipo fue clara o no. Y finalmente, piensa en esto. Al automatizar ciertas partes del cómo, Generar borradores, analizar datos básicos. crear prototipos visuales, lo que sea, la IA libera tiempo y espacio mental. ¿Para qué? Para que el equipo se concentre en el qué y el por qué. ¿Cuál es la estrategia real? ¿Esto que sacó la IA sí cumple el objetivo? ¿Qué onda con las implicaciones? Permite conversaciones más profundas, más estratégicas. Es súper curioso pensarlo así. Usar una herramienta sin emociones. Lógica pura para mejorar la dinámica emocional y la estrategia de un grupo de humanos. ¿Verdad? Es como ese mediador súper racional que no se engancha en el drama y mantiene a todos viendo la pelota. Necesito uno de esos a veces. Es una buena analogía. Es como ese asistente objetivo que te ayuda a no desviarte. Y no es teoría, ¿eh? Se ve en acción en entornos de aprendizaje bien hechos, donde colaborar con la IA es parte del día a día en los proyectos. Muy bien. Lo de colaboración ya me queda más claro. Pasemos a la comunicación. Aquí, te confieso, mi escepticismo como que rebrota un poquito. A ver, suéltalo. Si nos acostumbramos a hablar con máquinas que necesitan precisión milimétrica, que no pescan contextos, ni dobles sentidos, ni lenguaje corporal, ¿no corremos el riesgo de olvidar las sutilezas de hablar con gente? De volvernos nosotros medio robots, esperando comandos claros y sin saber navegar la ambigüedad tan humana. Es la preocupación número 1, y es súper válida. El riesgo existe si te enfocas solo en lo técnico, claro. Pero, paradójicamente, si lo planteas bien, aprender a comunicarte con una IA puede ser un entrenamiento espectacular para pulir 2 habilidades de comunicación humana que son oro puro. A ver, sorpréndeme. ¿Cuáles 2? La primera, maestría en claridad, precisión y estructura del pensamiento. Las IAs de ahora, la mayoría, son como genios literales de lámpara. Te dan exactamente lo que pides, no lo que quisiste pedir. Cero interpretación. Cero. No cachan bien el sarcasmo ni las indirectas, no leen entre líneas. Para que te den algo bueno, tienes que obligarte a articular tu idea súper clara, lógica, paso a paso, sin dejar lugar a dudas. Definir términos, estructurar la petición. O sea, te obliga a dejarte de rollos y a pensar bien qué quieres decir antes de abrir la boca. Algo que, aceptémoslo, no siempre hacemos entre humanos. Exactamente. Tienes que traducir esa idea medio nebulosa de tu cabeza a instrucciones concretas. Es como aprender a escribir especificaciones técnicas, pero para casi cualquier cosa, y de forma interactiva. ¿Y esa habilidad de ser claro, preciso, estructurado? Es oro molido. En la chamba, en lo personal, para escribir un correo que se entienda, para dar una presentación, para explicar un problema complejo, te fuerza a ordenar tus ideas. Vale, ese punto te lo compro. ¿Y la segunda habilidad que decías? Aquí es donde se pone fascinante, el poder de la persuasión y la narrativa usando el lenguaje. Cuando usas IAs generativas, las que hacen texto, imágenes, código, un buen prompt, la instrucción que le das,
Rara vez es una orden seca y simple. Si buscas algo sofisticado, se parece más a dirigir a un actor. Un actor muy talentoso, pero muy literal. ¿Cómo que dirigir a un actor? Tienes que persuadir a la IA para que adopte un tono específico, para que evoque una emoción, para que cuente una historia con cierto estilo o siguiendo ciertos pasos. Órale. O sea, no es solo haz esto, sino quiero que sientas esto al hacerlo, imagina que eres tal personaje y escribe desde ahí. Es como darle dirección de arte o de escena. Exactamente. Te conviertes en director usando palabras. Aprendes a usar el lenguaje no solo para informar, sino para influir, para dar forma, para evocar. Descubres el poder de la palabra justa, la metáfora adecuada, la estructura correcta para guiar a la IA. ¡Wow! Y eso, en el fondo, es la base del storytelling, del marketing efectivo, de la retórica persuasiva, de cualquier comunicación que quiera mover a la gente, no solo dar datos. Nunca lo había visto así. Entonces, la IA es como un sparring de comunicación. Te obliga a ser claro, te deja practicar persuasión y además el feedback es inmediato. Si el texto que te da es un churro o la imagen no se parece a lo que tenías en mente. Quiere decir que tu comunicación falló. Es un espejo brutalmente honesto y rápido. No hay cortesía, no hay, creo que quiso decir, no hay emociones que filtren. Nada. Eso crea un ciclo de prueba y error rapidísimo. Intentas algo, ves el resultado al instante, analizas qué falló en tu comunicación, ajustas el prompt y vuelves a intentar. Aprendes a refinar cómo te expresas a una velocidad increíble. Feedback instantáneo y sin filtro emocional. Que no tuvieran todas las conversaciones difíciles. ¿Verdad? Sería genial a veces. Aunque, pensándolo bien, ¿no hay un riesgo ahí también? Acostumbrarnos a ese feedback tan rápido y lógico, ¿no nos podría hacer menos pacientes o menos hábiles para leer las señales humanas, que son mucho más lentas, sutiles, cargadas de emoción? Punto crucial. Y nos regresa la idea del enfoque. La IA no es un sustituto para desarrollar inteligencia emocional o empatía. Ok. Es una herramienta para practicar partes específicas de la comunicación. Claridad, estructura, precisión, persuasión con lenguaje. No te va a enseñar a leer el lenguaje corporal o a manejar un pleito emocional. Claro. Pero al fortalecer tu capacidad de articular ideas complejas claramente y de usar el lenguaje para guiar y persuadir, te da mejores herramientas para cuando sí hablas con humanos. Llegas a esas conversaciones humanas, digamos, con un mensaje mejor preparado, más afinado. Entendido. No es la panacea, pero sí un gimnasio muy específico y potente para ciertas habilidades de comunicación clave. Exactamente. Y por eso es tan importante que los programas de formación estén bien diseñados, que los ejercicios no sean solo jugar con la IA, sino que se enfoquen en desarrollar conscientemente estas habilidades a través de la interacción. De acuerdo. Colaboración y comunicación. Veo la conexión. Pero llegamos al último punto. Liderazgo. Esto sí que me suena a territorio 100% humano. Inspirar, tener visión, tomar decisiones difíciles, guiar gente. ¿Cómo interactuar con un software te ayuda a ser mejor líder de humanos? Ahí sí que me cuesta trabajo verlo. Es la pregunta clave, sin duda, porque el liderazgo parece estar en esa conexión intangible, ¿no? La influencia persona a persona. Pero lo que está pasando, y es súper interesante observarlo, es que la IA, al meterse en cómo trabajamos, está creando una especie de campo de entrenamiento inesperado para habilidades de liderazgo súper importantes. ¿Un campo de entrenamiento? ¿Cómo así? Piénsalo de esta forma. En un equipo que usa IA para cosas importantes, el rol del líder ya no puede ser solo el del experto técnico que sabe más de la herramienta. Porque la herramienta hace parte de lo técnico. Exacto. El liderazgo se mueve a otras áreas. Primero, la visión estratégica. El líder es quien debe decir, ¿para qué vamos a usar la IA? ¿Cuál es el objetivo más grande que esta herramienta nos ayuda a alcanzar? Debe poder comunicar esa visión y mantener al equipo alineado en el propósito, más allá de los clics. O sea, dejas de ser el mejor violinista para ser el director de orquesta. Tu chamba es saber qué pieza tocar y cómo debe sonar todo junto, guiando a los músicos y sus instrumentos, la IA incluida. Esa analogía es perfecta. Justo así. Tu valor no está en tocar cada nota, sino en la visión global,
y en cómo orquestas los recursos. Ok. Luego viene la toma de decisiones informada. La IA seguido te da varias opciones. Diferentes borradores, análisis con conclusiones distintas, variaciones de un diseño. Sí, te puede abrumar con opciones. Y el líder tiene que evaluar esas opciones, que a menudo son complejas o ambiguas, ver riesgos y beneficios, elegir un camino y, súper importante, poder explicar y justificar esa decisión al equipo. Es un ejercicio constante de juicio crítico aplicado a la info que da la IA. Claro, no es solo picarle al botón A o B, sino entender por qué A es mejor que B en ese momento y poder defenderlo. Eso requiere criterio. Totalmente. Y pegado a eso está la resolución creativa de problemas. ¿Qué pasa cuando la IA no da lo que esperabas? O da algo técnicamente bien, pero que no sirve para nada. Ahí se ve al líder. Exacto. No es el que se frustra y le echa la culpa a la máquina. Es el que toma la iniciativa, diagnostica el problema. ¿Fue el prompt? ¿Son los datos? ¿Es la herramienta correcta? Experimenta con otros enfoques y guía al equipo para encontrar una solución o un camino nuevo. Fomenta la resiliencia y la adaptación frente a la tecnología. En lugar de atorarse porque la máquina no entendió, busca activamente cómo hacerse entender mejor o cómo usarla diferente. Y finalmente, algo que chance es lo más potente. Fomenta el empoderamiento y la delegación inteligente. En un equipo, seguido sale un líder informal que le entiende un poquito mejor a cómo sacarle jugo a la IA. Siempre hay uno. Un buen líder no acapara ese conocimiento, lo usa para empoderar a otros. Les enseña a sus compañeros, delega tareas específicas con IA, actúa como un mentor interno. Eleva la capacidad de todo el equipo para usar la herramienta. Eso construye confianza y desarrolla a otros líderes. Entonces la paradoja se cierra. Al quitar parte del trabajo técnico o repetitivo, la IA no necesariamente nos hace más pasivos. Puede abrir un espacio valiosísimo para que la gente practique y muestre habilidades de liderazgo de más alto nivel. Visión, juicio, resolver problemas, mentoría. Esto sí que es un giro interesante. ¿Verdad? Pero, a ver, ¿no está el riesgo contrario? Que al delegar tanto pensamiento o análisis a la IA, los líderes como que se desconecten de la realidad de la chamba, tomen decisiones basadas en resúmenes muy abstractos y pierdan el feeling del terreno? Ese riesgo es real y es una de las tensiones clave que hay que manejar en esta era de la IA. Un líder puede caer en la trampa de volverse demasiado dependiente o pasivo, sí. Ajá. Pero no es un resultado inevitable de la tecnología. Depende de cómo el líder decide usarla. Un líder efectivo usa la IA como una herramienta para aumentar su comprensión, para liberar tiempo de tareas rutinarias y dedicarlo a más pensamiento estratégico, a más interacción con el equipo, a entender el contexto más amplio. Como un copiloto. Exacto. La IA debería ser un copiloto que te ayuda a ver más lejos, no un piloto automático que te deja dormirte al volante. El reto es mantener ese equilibrio, usar la IA para profundizar el liderazgo humano, no para reemplazarlo. Entendido. La herramienta en sí es neutral. El impacto depende de la intención y la habilidad del líder que la usa. Justamente. Se crea un espacio donde el liderazgo surge no solo por la habilidad técnica, sino por la capacidad de pensar estratégicamente, comunicar esa visión y guiar la colaboración del equipo humano junto con las herramientas tecnológicas. Es una nueva dimensión del liderazgo que apenas empezamos a entender y a valorar. Pues sí que desempacamos bastante hoy. Ha sido un viaje fascinante ir más allá del código y los algoritmos para descubrir este potencial escondido de la IA como catalizador de habilidades superhumanas. La verdad es que sí, invita a cambiar la narrativa, ¿no? Dejar de ver la IA solo como algo disruptivo o una amenaza a lo social y empezar a verla también como lo que puede ser, una plataforma extraordinaria para practicar, refinar y demostrar colaboración, comunicación persuasiva y liderazgo adaptativo. Es sorprendente. Es sorprendente cómo una herramienta nacida de la lógica pura puede, si la usas bien, ayudarnos a pulir nuestra propia humanidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, si juntamos todo, ¿qué significa esto para alguien que está pensando en aprender sobre IA o que ya anda en eso? Parece que una formación de calidad en IA, como la que busca ofrecer, por ejemplo, Idea México, Ajá. no es solo agarrar habilidades técnicas para el currículum y ya. Es mucho más que eso.
Es una inversión con doble dividendo, como dices. Por un lado, sí, claro, agarras competencias técnicas clave para el futuro de la chamba. Lo obvio. Pero por el otro, y esto chance es lo más valioso a largo plazo, estás fortaleciendo activamente esas habilidades humanas que nunca pasan de moda. Trabajar bien con otros, expresarte claro y con impacto, guiar con visión y empatía. Habilidades que te hacen adaptable. Exacto, te hacen valioso y relevante en cualquier escenario futuro sin importar cómo cambie la tecnología. Es una preparación integral entonces. No solo te preparas para interactuar con las máquinas del futuro, sino que te conviertes en mejor colaborador, comunicador y líder humano. Hoy, ese es el mensaje potente. Que aprender sobre IA no tiene por qué ser a costa de tu lado humano. Bien enfocado, puede ser una vía para potenciarlo de formas nuevas, inesperadas. Es un camino de desarrollo tecnológico y humano al mismo tiempo. Pues ojalá esta conversación sirva para mirar el aprendizaje de IA con otros ojos. Para quienes les pique la curiosidad de explorar más sobre cómo se diseñan programas de formación con esta visión integral, el sitio de IDEA México puede ser un buen punto de partida. Sí, vale la pena echarle un ojo. Y nos queda una idea final para darle vueltas. Quizá, en un mundo cada vez más tecnológico, la habilidad más importante no sea solo dominar la tecnología, sino usarla para amplificar lo mejor de nuestra propia humanidad. Bueno, hasta aquí nuestra exploración de hoy. Esperamos que les haya resultado tan revelador como a nosotros. Este es un podcast de IDEA México, creado con inteligencia artificial generativa. Nos escuchamos en la próxima. IDEA México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.